A fin de garantizar un feliz y saludable regreso a clases a niños y jóvenes de todo el país, se recomiendan medidas que coadyuvan a prevenir enfermedades en el presente y en el futuro, tales como obesidad, deshidratación, problemas ortopédicos e incluso hasta cáncer de piel y enfermedades transmisibles. Para comenzar bien el día, antes de acudir a la escuela, es indispensable que toda la familia, particularmente los niños, tomen un desayuno completo, pues es una de las comidas más importantes del día, ya que aporta 25% de la energía total para la jornada, el cual debe aportar nutrimentos como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Además de ello, se debe enviar un lunch saludable. Al momento de prepararlo, los padres deben seleccionar los alimentos más adecuados, según su edad y estado físico de salud, así como prevenir comprar todo tipo de golosinas. También es importante mantener una hidratación adecuada durante el tiempo en que los niños están en clases. Este debe ser con agua natural, entre 4 y 6 vasos al día. Evitar jugos y refrescos, lo cual permite la mejor función de los riñones, que limpian la sangre de sustancias tóxicas y las eliminan con mayor facilidad, además de evitar estreñimiento. Otra recomendación en este regreso a clases es el uso adecuado de calzado. Se recomienda que sea de la longitud adecuada al tamaño del pie del niño, con tacón rígido, no mayor a 3 centímetros, no flexible para que dé apoyo al talón, amplio en la parte de los dedos, y ya sea en tenis o zapatos se sugiere la media bota para el sostén. Por otra parte, los expertos afirman que lavarse las manos con frecuencia es una forma importante de mantener las infecciones contagiosas bajo control. Con la llegada inminente del nuevo año escolar, los pediatras recuerdan a padres y a niños con infecciones contagiosas como una infección de garganta por estreptococos que deben de quedarse en casa y recibir el tratamiento adecuado. La infección de garganta por estreptococos es apenas una de varias enfermedades infantiles comunes que pueden propagarse fácilmente si padres y niños no toman medidas adecuadas de precaución. Cuando los niños entran en contacto con los gérmenes, se infectan sin saberlo, simplemente al tocarse los ojos, nariz o boca. Y una vez están infectados con gérmenes contagiosos, usualmente es solo cuestión de tiempo antes de que otros miembros de la familia contraigan la misma enfermedad. Les saludo con mucho gusto, gracias a la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya lo escuchó usted, tenemos un programa más de prevención de enfermedades. Bueno, se requiere saber y tener estos conocimientos, pues para tener niños sanos en casa y también en las instituciones educativas. Me da mucho gusto presentar aquí en el estudio, usted ya lo conoce, como siempre decimos, ya de casa, el doctor Cirilo Pineda Tapia. Él es encargado del programa de atención a la infancia y a la adolescencia de la Secretaría de Salud y siempre nos tiene estos consejos prácticos, pues de manera coloquial, así como llegan las mamás y les preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo prevenir? Y no solamente llegar ya a la consulta cuando el bebé ya está muy enfermo, ¿no? Gracias por estar aquí, doctor. Con mucho gusto. Bienvenido a Mamás en Sintonía. Le agradecemos mucho que esté aquí. Además, usted nos daba, la vez que nos visitó, algunos consejos muy importantes, algunas recomendaciones y focos rojos, ¿no? Cuando vemos que el niño tiene ciertos síntomas, debemos de acudir inmediatamente al centro de salud. Me gustaría que retomáramos esto para la gente que no tuvo la oportunidad de vernos o escucharnos la vez anterior, porque es importante eso, que estemos muy alerta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y ocurre que ahora que regresan los niños a la escuela, incrementan de forma notable las infecciones que son contagiosas. Las infecciones respiratorias agudas especialmente representan alrededor poco más del 60% de los motivos de consulta en cualquier unidad de atención médica. Y pues es la más importante. En segundo lugar son las enfermedades diarreicas. Los niños más pequeños, los menores de 5 años, que acuden a las escuelas, guarderías, kinder, multiplican por 4 la frecuencia con que se enferman comparados con los niños que no acuden a estos sitios. Es una parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra escolaridad, de nuestro plan de estudios. Y pues esto es ineludible de pronto. Algunos niños se enferman más que otros, algunos niños tienen alguna predisposición especial para que sus tejidos se inflamen más que otros y pueden sufrir por esa misma razón algunas complicaciones. Es necesario que recordemos que hay algunas oportunidades de prevención. Es necesario que también reconozcamos que hay algunas enfermedades que son más delicadas que otras,
otras son simples, comunes y que podemos incluso atenderlas en casa con alguna orientación médica, pero otras son peligrosas y graves y que pueden poner en peligro la vida o la necesidad de ir al hospital cuando menos. Entonces, platicamos la vez pasada precisamente sobre el reconocimiento de los signos de alarma. Ajá. Podemos platicar al rato sobre lo otro que decíamos, medidas de prevención y qué tipo de enfermedades son las más preocupantes, más que otras. Entonces, signos de alarma de infecciones respiratorias en las unidades de salud, con la gente que se encarga de hacer actividades de promoción y capacitación. Lo hacemos de una manera juguetona incluso, para que las mamás puedan recordar más fácilmente estos datos que reconocemos como signos de alarma. Sí. Entonces, utilizamos una estrategia que se conoce como respaldo con la memoria sinestésica o kinestésica. Uh-huh. Es reconocido que nuestro cuerpo aprende mejor utilizando diferentes sentidos. Entre más sentidos utilicemos, el cuerpo aprende mejor. Y entonces nos interesa mucho que las mamás aprendan, o los tutores, aprendan y recuerden los signos de alarma de las infecciones respiratorias, y lo hacemos jugando, moviendo el cuerpo. En este caso, pues moviendo la mano, vamos a recordar o aprender los signos de alarma de las infecciones respiratorias. Al mover la mano, uno dice cuando un niño deja de comer, cuando respiran más aprisa, cuando se les hunde el pecho, se ven más enfermos en lugar de mejorar, empeoran, tienen ruidos en el pecho y tienen fiebre por más de 3 días. Entonces, moviendo el cuerpo, uno puede aprenderse estos datos, que son los signos de alarma que indican que tienen que acudir con algún médico, algún hospital o algún servicio de urgencias. Repito, signos de alarma de infecciones respiratorias: cuando un niño deja de comer, respira más aprisa, se le hunde el pecho, se ve más enfermo, tiene ruidos en el pecho y tiene fiebre por más de 3 días. Hay que acudir pronto. Sí, además de que las mamás, los papás, nos damos cuenta, ¿no? Cuando cambia un poco el humor del pequeño, lo notamos más triste, y esto justamente, como usted bien lo indica, dejan de comer, decaídos, y eso de escucharle la respiración muy aprisa, de verdad que sí preocupa, ¿no? Porque no sabemos en este caso la fiebre que tenga y cómo controlársela. Claro. En este caso, las características de los padres pues también son muy diversas, y hay algunos papás que son muy cuidadosos, extremadamente escrupulosos, muy atentos, muy alerta, que con el menor indicio de algún cambio en el comportamiento del niño o en las condiciones de salud, acuden prontamente a algún médico. Hay otros papás que no, y prefieren esperar un poco, dado que la naturaleza, reconocen que la naturaleza ha provisto al cuerpo de mecanismos de defensa, y se pretende utilizar estos mecanismos de defensa para que los desarrollen y en el futuro pues afronten las infecciones con mayor facilidad. Ambas posturas podrían ser adecuadas, pero dependiendo también de las características de los niños. Y de las edades también. Y de las edades también, porque, por ejemplo, los niños menores tienen más riesgo de sufrir complicaciones, incluso fallecer. Los niños más grandes pues tienen menos problema. Algunas enfermedades pueden beneficiarse de este retraso en la atención, pero no demasiado. 3 días es el tiempo límite para decidir si es conveniente o no acudir con algún médico. Claro que si acuden en forma temprana, hay algunos casos en donde la atención temprana es imperativa. Pues yo le agradezco mucho también que nos dijera qué es lo mejor cuando llamamos por teléfono al pediatra y nos dice, bueno, suministrale tal cosa, o mejor pues llegar al centro de salud de manera más temprana. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y regresamos con más a Mamás en Sintonía. Llámenos al 323-6016 y 323-5626. Regresamos.
nosotros también queremos enviar un fuerte saludo a quienes nos escuchan a través del 1550 de AM. Gracias por estar en contacto con nosotros también. Le agradecemos que esté también muy al pendiente de lo que publicamos en nuestra fanpage Mamás en Sintonía. Le invitamos a que nos regale un like y también ahí pues se desplegarán todos los temas que usted puede tener acceso y que además nos puede proponer. También queremos recordarle, doctor, que nuestros programas más adelante podrán estar en YouTube para que la gente pues pueda consultar ese tipo de cosas, ¿no? Porque es muy importante saber esto. Me estoy precipitando para ir al médico y me estoy asustando mucho o de verdad hasta estoy abusando de los servicios, incluso pues quitando los lugares, ¿no? a ciertas personas o de verdad es lo más adecuado, me espero estos 3 días si es prudente de acuerdo a la sintomatología que tenga el bebé o qué es lo mejor. Me dice usted debe haber un equilibrio, ¿no? Sí, claro. Es necesario reconocer que los niños, en este caso, o los enfermos en general, pueden tener características específicas y algunas enfermedades pueden ser más peligrosas que otras. Algunas son muy comunes y a veces hasta triviales. El catarro común, por ejemplo, que es una de las infecciones respiratorias más frecuentes, así se llama, por cierto, muy común, frecuentemente se desprecia. Puede ser una infección que se resuelva de una manera espontánea en el transcurso de una semana, 7 o 10 días máximo. Bueno, cualquier enfermedad que dure más de 10 días es una enfermedad que requiere una revisión. Y también cuando no percibimos datos de mejoría en 3 días, con o sin tratamiento, tenemos que reflexionar y reconocer que requerimos ayuda. Entonces, 3 días de inicio de la enfermedad, si no tenemos datos de mejoría, hay que buscar atención. Y si la situación no es tan molesta o tan incómoda, podríamos continuar con un tratamiento 7 o 10 días, pero si en 7 o 10 días no está resuelto nuestro problema, requerimos necesariamente una nueva revisión. El temperamento de los padres también influye mucho en la toma de decisiones del médico. Hay papás que son muy aprensivos y que se preocupan mucho por diferentes circunstancias. Papás que no desean que sus hijos tengan absolutamente ninguna molestia, y eso es algo muy importante. La medicina también está para reducir las molestias de los enfermos, no solamente a resolver el problema, sino también disminuir las molestias. Y entonces usamos medicamentos que hacen que las personas o los niños estén cómodos. Una de las cosas que preocupa prioritariamente a los papás relacionada con infecciones es la presencia de fiebre. La fiebre debemos recordar que es un mecanismo de defensa, la produce el mismo cuerpo, el microbio no la genera, el microbio quizás la estimule, pero la fiebre es provocada por el mismo cuerpo para intentar eliminar a los microbios. Entonces es bueno tener fiebre. En algunas circunstancias tener fiebre muy elevada puede ocasionar problemas importantes. De ahí que tengamos la posibilidad de registrar la temperatura. La fiebre, por otro lado, tiene algunos beneficios que contribuyen a que pues nos recuperemos prontamente. Por ejemplo, cuando alguien siente fiebre, se siente decaído, no tiene ánimo de salir, busca el reposo, el descanso, y esto contribuye a que la energía del cuerpo se concentre a restablecerse o a recuperarse, a afrontar de una manera más enfocada y concentrada un proceso infeccioso, por decir algo, o alguna otra enfermedad. Entonces, el que alguien tenga fiebre y se sienta un poquito decaído y que busque el reposo permite que se pueda recuperar un tiempo más corto. Pero la fiebre genera pues precisamente estas molestias. Por tanto, utilizamos algunos medicamentos para combatir la fiebre. Cuando nos precipitamos los médicos en utilizar antibióticos, por ejemplo, que casi siempre los padres de familia o la gente en general asocia a la fiebre como con una infección, y además que necesita tratamiento con antibióticos. Y se desespera uno y ya quiero que le den antibióticos, sí, yo quiero que no sufra. Y eso puede ser un inconveniente porque en niños pequeños, por ejemplo, la mayoría de las infecciones que se manifiestan con fiebre no requerirían tratamiento con antibióticos porque la mayoría son infecciones virales. Y que los antibióticos para las infecciones virales no funcionan.
podríamos decir que entre el 70 hasta incluso en algunas situaciones hasta el 90%, 80% en promedio serán infecciones virales en los niños menores de 5 años y que no requerirán tratamiento con antibióticos. Después de los 5, quizás la proporción se reduzca un poquito más y entonces los antibióticos pudieran tener una mayor importancia. Pero los sintomáticos, que son medicamentos que ayudan a combatir la fiebre, contribuyen a que los niños se sientan mejor. Y esto puede ayudar a que pues se mitigue un poquito la ansiedad y la preocupación de los padres para que el niño solito se encargue de resolver sus problemas de una manera espontánea. El cuerpo y la naturaleza ayuda. Esto hace precisamente que el cuerpo del niño desarrolle sus propios mecanismos de defensa. En el programa anterior hablábamos de una situación que es la hipótesis de la higiene. Bueno, pues decíamos de una manera chistosa que los cochinones parece que pueden tener mejores mecanismos de defensa y que llegan a tener menos problemas de enfermedades alérgicas. El contacto con algunos microbios, algunos parásitos, la tierrita, de alguna manera modula alrededor de los 2 años los mecanismos de defensa y los dirige hacia la madurez adecuada de estos mecanismos. Cuando la gente es muy escrupulosa con la higiene y con el uso temprano de algunas infecciones que no son tan peligrosas, el uso temprano de antibióticos en infecciones que no son tan peligrosas, entonces esta remodelación de los mecanismos de defensa se desvía hacia el desarrollo de las alergias, por ejemplo. Entonces, así que la información que podríamos tener, los padres y los que podríamos proporcionar los médicos, podría ser muy interesante para que los niños también tengan un buen desarrollo y que las infecciones no sean tan frecuentes. Entenderlas, ¿no? ¿Cómo son para saber qué es el tratamiento adecuado? Hay algunas enfermedades que son peligrosas. Las infecciones del oído, por ejemplo, son peligrosas porque puede perderse la audición. Las infecciones que producen pus o secreciones amarillas o verdes son peligrosas, casi todas ellas necesitan tratamiento con antibióticos. Y más aún, aquellas que producen dificultad para respirar, cuando respiran a prisa, se les hunde el cuello o la pancita a los niños, o que tienen ruidos en el pecho. Cuando hay ruidos en el pecho, algunas veces no se necesitan antibióticos, casi siempre pensamos que se trata de algún problema de los bronquios, pero requiere un tratamiento especial porque cuando hay ruidos en el pecho, lo frecuente que ocurre es que un niño con ruidos en el pecho llega a tener recaídas con ruidos en el pecho y entonces hay que atenderlo de una manera especial para evitar precisamente que tengan una evolución prolongada o una evolución muy recurrente, muy repetida. Los niños no saben cómo sacar sus flemitas, cómo ayudarles para hacerlo. Esta parte también es muy importante porque tanto la fiebre, como decía, que es un mecanismo de defensa, que a veces nos estresamos demasiado para atender de una manera exagerada, pues la tos también es un mecanismo de defensa. Y entonces la misma tos, el estornudo, ayudan a movilizar las secreciones para poderlas expulsar de mejor manera. Cuando tosemos, las secreciones salen a la garganta. Los niños pequeños, incluso algunos adultos, tienen dificultad para expulsarla al exterior del cuerpo, a escupirla. Pero no es necesario que esto ocurra como para que esto tenga un buen propósito. Una vez que llega a la garganta, un mecanismo natural es la deglución. Y en el estómago, pues con el pH ácido, un ambiente ácido que contiene el estómago, destruye ahí pues muchas de las bacterias que producen infecciones respiratorias. Cómo salir. Y entonces ahí no hay ninguna repercusión para el intestino y el problema se resuelve. Creo que hay que relajarnos un poco, ¿no? Porque claro, inmediatamente vienen los signos de alarma. Vamos a una pausa y al regresar me gustaría que habláramos más sobre este registro que hacemos de la fiebre. ¿Cuál es el indicador que nos dice, bueno, aquí hay alerta, vámonos al médico? No, vamos a una pausa y regresamos con más.
Regresamos con más, le invitamos a que mande sus preguntas, alguna inquietud, algún cuestionamiento que tenga a nuestro correo electrónico 21mamasensintonía@gmail.com y también que nos escriba a través de nuestras redes sociales o bien que nos llame, las líneas telefónicas están a su disposición. Estamos platicando con el doctor Cirilo Pineda de la prevención de enfermedades y algo que me parece muy importante, doctor, que es una pregunta muy frecuente, es sobre esto que es el registro que hay de la temperatura. ¿Cuál sería el termómetro adecuado? ¿Hasta qué grados de fiebre es lo normal o cuando ya me indica que algo malo, muy malo está sucediendo? Muy bien. Los termómetros más eficaces que están disponibles en el comercio para todo el mundo son los termómetros de mercurio, los tradicionales, estos de vidrio que tienen en el extremo un bulbito color plateado. Son los más precisos y el sitio donde registrar la temperatura, el más adecuado es la temperatura rectal, porque mide la temperatura central del cuerpo. Pero fuera de cámara decíamos que en casa no requeriríamos tanta precisión. En hospitales es mucho más importante esta parte, pero lo que necesitamos en casa es tener una idea de lo que está pasando. Y con que podamos darnos cuenta de que la temperatura del niño es mayor de lo habitual, es suficiente. En el pasado, incluso las mamás percibían con el tacto que la temperatura estaba elevada. Bueno, esa parte es importante. Ahora que pues todo está tan accesible, tener un termómetro en casa pues es una cosa muy importante. Y si es un termómetro que registra la temperatura de una manera rápida y cómoda, pues mucho mejor. Bajo el brazo podemos hacerlo. Y entonces le podrá dar una idea a los papás de cómo están más o menos las condiciones de la temperatura. ¿Arriba de cuánto? Fiebre, de una manera muy general, es una temperatura de 38 grados en adelante. Tener 40 grados es demasiado, esa parte también es inadmisible y entonces conviene controlar la temperatura prontamente. Y decíamos hace rato que la fiebre por sí sola no es un problema, sino además es un aliado, es un mecanismo de defensa que genera el cuerpo, pero los extremos, tanto la temperatura muy baja como la temperatura muy elevada, por ejemplo menos de 35 o más de 40, puede ser peligrosa para la vida, incluso deja de funcionar nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer algo y o podemos hacerlo ahí mismo en casa o acudir a algún servicio de urgencias o algún hospital porque podría tratarse de una enfermedad severa. En casa, por ejemplo, para el control de la temperatura elevada, lo que podemos hacer y lo más rápido es un baño en tina durante 30 minutos con agua tibia. Entonces sumerge el cuerpo del paciente, en este caso un niño, en una tina. La temperatura, bueno, pues no necesitamos medir la temperatura del agua, pues uno la toca y la siente agradable, está tibiecita, no se incomoda uno al introducir alguna parte del cuerpo. Y ahí conviene que permanezcan con el cuidado de alguien para que no vayamos a tener algún accidente durante unos 20 o 30 minutos. Esto es tan eficaz como algún fármaco que en niños, por ejemplo, lo más rápido que se puede hacer para el control de la fiebre es administrar un medicamento por vía rectal y para eso están los supositorios, por ejemplo. Entonces, decíamos hace rato de qué hacer con la automedicación. Entonces, la automedicación puede ser peligrosa, pero con papás que están interesados en instruirse en asuntos de la medicina, pues una medicina muy familiar, es algo que puede ser muy útil. Entonces, con la ayuda de su médico confianza y la experiencia que los padres llegan a tener con enfermedades comunes, pues llegan a desarrollar conocimientos y hay un proceso de aprendizaje durante la atención de los niños, especialmente en el consultorio, donde en este momento ya muchas mamás saben que cuando alguien tiene una enfermedad común, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando hay diarrea, lo primero que hay que hacer es darle suero oral. Y este es un medicamento. Es un medicamento que cuando no se usa bien es peligroso, pero el margen de seguridad que tiene el suero oral es muy amplio, de tal manera que nos permite utilizar este medicamento con la mayor confianza en casa. Porque en muchas ocasiones ocurre algún suceso de estos, ¿no?
justamente en domingo, fin de semana o por la noche, y lo que quiere uno es actuar de inmediato, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, esto ya lo presentó hace tanto tiempo, son los mismos síntomas, ¿podré hacer lo mismo que me indicaron o me detengo, Claro. no? Esa parte es muy importante. Decíamos hace un rato que durante la experiencia de atención de los niños en el consultorio, pues los padres se incorporan a un proceso de aprendizaje que pasa inadvertido. Entonces, en otras ocasiones, pues sí, el médico está muy interesado y es algo que estamos pugnando para que ocurra en la atención médica, es que el médico capacite, o de menos informe, pero que idealmente capacite a la familia sobre no solamente el problema que están atendiendo, sino también sobre el uso de algunos medicamentos que son pues de casi de atención cotidiana o de enfermedades cotidianas y que para algunas enfermedades incluso es muy importante. Por ejemplo, en niños que padecen de asma, es muy importante que la familia y el mismo paciente sepa qué medicamentos utilizar y cómo debe utilizarlos. Regresando a la fiebre, pues son medicamentos que se han utilizado en el pasado, pueden ser de experiencia y de aprendizaje para un papá, una mamá, para utilizarlos nuevamente en una enfermedad que hayan recordado muy semejante a la que está presentando en este momento. Pero aquí es muy importante la percepción y la inteligencia de los padres, porque cuando perciban, esto es muy parecido a la vez pasada y que esta no era una enfermedad grave o preocupante, pues el médico me recomendó estos medicamentos. El médico me dijo incluso que los podría utilizar en alguna otra ocasión si llegara a tener los mismos síntomas. Medicamentos para la fiebre se pueden utilizar de esta manera y en forma de supositorios, por ejemplo, cuando hay fiebre muy elevada que interesa controlar prontamente para que el niño no esté tan molesto, no esté irritable, o más aún cuando un niño tiene antecedentes de convulsionar por fiebre. Esa parte también es muy importante, utilizar algunos medicamentos, y el médico debía capacitar a los padres debían buscar la asesoría y la capacitación para que sepan qué es lo que tienen que hacer en determinadas circunstancias, como en este caso, controlar la fiebre, ya sea con medios físicos, como con medios físicos y como con algunos medicamentos. Entonces, esta parte del proceso de aprendizaje es muy rica y frecuentemente, como dije, pasa inadvertida durante la atención en la consulta, pero en otras ocasiones, y es lo ideal que ahorita la gente que nos está viendo y escuchando, busquemos en la oportunidad de una consulta, buscar un aprendizaje para el futuro, que podamos resolver algunos de los problemas pues que pueden ser de fácil solución, pero también en este aprendizaje es necesario que los papás desarrollen la habilidad para identificar las diferencias, decir, bueno, a ver, algo aquí ya no se parece a lo que ocurrió la vez pasada y es momento de hacer otra cosa. Exacto. Quizás una llamada con el médico podría ser suficiente, o ir a algún servicio de urgencias o a consulta con el médico de su confianza o algún hospital. En esto que nos dice de la automedicación, cuando es un uso responsable y cuando además hay este margen de seguridad que usted bien señala, debemos rotular incluso, ¿no?, los medicamentos que tenemos en nuestro botiquín y recordar, ¿no?, esto fue cada 12 horas, cada 6 horas, es importante. ¿Cuál sería el botiquín adecuado para niños, no sé, menores de 10 años que debemos tener en casa? Bien, usted acaba de decir algo bien importante y que está relacionado también con otro problema que ocurre con alguna frecuencia, especialmente dentro del hogar, que es el de los accidentes y los envenenamientos. Entonces, así que los medicamentos, por ejemplo, nunca deben estar al alcance de los niños, tienen que estar pues en un botiquín, en una caja a cierta altura, resguardada quizás con una llave, porque los niños son muy inquietos, exploran todos los rincones y si encuentran algo que pueden llevarse a la boca, eso pasa. Dicen, yo no soy responsable de lo que mi mamá me deje a la mano, ¿no? Lo hemos leído recientemente y justamente por eso estamos dedicando, una semana tuvimos este tipo de programas y también estas 2 emisiones pues van encaminadas a esto, ¿no? La prevención de enfermedades y también de accidentes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Regresamos con más, muy complacidos de llevar esta plática hasta usted, como decíamos, con un lenguaje pues más humano, coloquial, que nos permita pues no tener miedo también cuando ocurran estas enfermedades, no estresarnos, no precipitarnos y tener justamente este aprendizaje entre el médico, el pequeño y los papás, ¿no? Es importante señalar que hay ciertos síntomas que nos indican ciertas cosas y también debemos ya conocerlos, ¿no? Y también siempre estar muy cercanos a nuestros pequeños para saber qué está sucediendo, ¿no? Y también comentábamos la importancia de contar con un botiquín para toda la familia, para el pequeño, que incluso cuando esté en una edad muy activa, ¿no? Entonces, esto que usted comentaba, tener los medicamentos fuera del alcance de ellos, tenerlos también etiquetas, checar también las caducidades, es importante. Y usted nos iba a compartir esto, ¿cuáles serían los medicamentos que debemos tener siempre en casa? Bien, no diré los nombres comerciales y bueno, tampoco los medicamentos genéricos. Esta tiene que ver con pues una información más directa quizás. Uh-huh. Pero creo que es necesario que en casa tengamos algún medicamento para la calentura, para el dolor y para la inflamación. Algunos medicamentos tienen estas tres acciones en uno solo y podría ser suficiente. En niños pequeños vale la pena disponer de una presentación en supositorio para tener una respuesta más rápida. Y dado que la fiebre es una enfermedad, es un síntoma que se presenta en muchas enfermedades infecciosas, pues es algo que vale la pena tener sí en un botiquín. Los golpecitos y los dolores que de pronto llegamos a tener también pueden resolverse con alguno de estos medicamentos. Vale la pena tener algo para, si es un niño pequeño, para lavar la nariz, entonces algo que contenga solución salina, o se puede hacer incluso una preparación de agua con bicarbonato en casa, pero en la actualidad hay algunos dispositivos que ya venden en forma de spray para lavar la nariz. Un niño pequeño, entre más pequeño, es mucho más importante mantenerle sus orificios nasales limpios y destapados, porque puede generar tanto incomodidad como complicaciones en algún momento. Conviene tener en casa algún medicamento que sirva para la diarrea, y el medicamento ideal para las diarreas pues son los sobrecitos de suero oral, el Vida Suero Oral o electrolitos orales. Son de las cosas más importantes que tendríamos que tener en casa. En la Semana Nacional de Salud se hace mucha promoción para que en todos los hogares existan cuando menos un sobrecito de electrolitos orales. Y cuando un niño llega a tener alguna enfermedad diarreica, se les debe de ofrecer al menos 3 sobrecitos para que se pueda utilizar uno cuando menos cada día y poder ofrecer un tratamiento inicial prontamente en un niño que tiene diarrea. Dependiendo de algunas enfermedades cotidianas, pues pueden utilizarse algunos otros medicamentos ahí. Por ejemplo, si hay un niño que está teniendo problemas de rinitis alérgica o catarro común muy frecuente, es bueno que el médico les oriente a los padres para que sepan qué medicamento podrían usar, qué medicamento podrían tener. Algunos padres que tienen algunos niños que han desarrollado alergias graves como anafilaxia, por ejemplo, deben tener incluso una jeringa con un medicamento que se llama adrenalina, uh-huh, para resolver un problema de urgencia pronto, porque a veces esto es muy importante resolverlo rápido. Cuando se conoce ya que se ha tenido un problema tan severo, las personas que padecen de asma, es bueno tener un broncodilatador en casa y quizás algún antiinflamatorio del tipo de los esteroides. Esto forma parte de un buen botiquín dependiendo de los antecedentes que tenga la familia, y desde luego pues no debe faltar pues algún desinfectante, que puede ser yodo, por ejemplo, para limpiar o lavar algunas heridas superficiales, algún vendolete, cinta adhesiva y gasas y alguna venda quizás para inmovilizar alguna parte del cuerpo inmediatamente para resolver un problema definitivamente, o
para favorecer el traslado a algún lugar Al donde se le médico. pueda atender. Cuando hay alguna herida, esto usted menciona el yodo, también lo primero que hacemos es viene el algodón con el alcohol, el agua oxigenada, que es lo adecuado. Se pegan en la boquita, por ejemplo, y comienza a salir sangre. ¿Ahí qué podemos hacer? Bien, en general para la mayoría de las heridas es muy importante que sepamos que lo mejor es lavar con agua y jabón. El yodo es un desinfectante especialmente para las heridas de la piel y en boca, por ejemplo, lo mejor es hacer enjuagues, que pueden ser enjuagues con agua con bicarbonato, que se puede tener un poco de bicarbonato también ahí en el botiquín, o algún antiséptico bucal, que hay que tener cuidado con el antiséptico porque hay algunos que vienen muy concentrados. Con menta. Ajá, y que pueden incomodar o lastimar la boca de las personas o de algún niño. Esto pues tendría que ser ofrecido con la orientación de un médico, pero agua con bicarbonato puede utilizarse de una manera pues muy estandarizada y generalizada para los enjuagues en la boca ante cualquier lastimadura de la boca. Usted hablaba de la solución salina. ¿Qué tan adecuado es aplicarla diariamente a los niños? Sabemos que pues los niños pequeños aún no saben sonarse su naricita, entonces esto les ayuda a poder respirar bien. ¿Se puede abusar cuando, por ejemplo, tienen gripe y de esta manera controlamos que no se tape su nariz? ¿Hay un control para esto o podemos usarlo indiscriminadamente? La solución salina está hecha de unas sales y agua que se parecen mucho a los componentes de nuestro cuerpo, de nuestros líquidos en el cuerpo. Así que no es una sustancia peligrosa. Cuando nos deshidratamos o cuando nos ponen un suero en la vena, por ejemplo, lo que nos administran es solución salina muchas veces. De tal manera que no es una sustancia peligrosa, no provoca irritación y si este líquido se pasa a los pulmones, se absorbe perfectamente sin ninguna consecuencia. Entonces, sí se puede utilizar con cierta frecuencia. Reconocemos que a los niños no les gusta. Bueno, a la gente no les gusta en general. También hay que buscarle el modo, ¿no? Decirle claro. Que es hasta divertido podría ser. Hay algunas personas que practican el naturismo que lo hacen de una manera cotidiana aunque no estén enfermos. Hay algunos dispositivos que tienen forma como de regaderita que se ponen en la nariz, que permite lavar la nariz en forma cotidiana. Es algo que puede tener buenos resultados. Hay gente que puede pasarse un hilito para limpiarse la nariz. En algunas culturas que practican el naturismo, por ejemplo, estimula, hay algunas zonas muy interesantes que me parece que no es el momento para profundizar, pero el aseo cotidiano puede hacerse. La idea es de que en niños, por ejemplo, el propósito de lavar la nariz o utilizar solución salina es mantener la nariz limpia y destapada, de tal manera que si están enfermos, si no tienen la nariz tapada o congestionada, esto no sería necesario. Pero si tienen mucho moco y la nariz tapada, la limpieza es muy importante porque se puede favorecer una complicación en la nariz, por ejemplo, que puede pasar inadvertida, que es una sinusitis. Y además pueden respirar mucho mejor. Y claro, ¿no? Es mucho más cómodo, uno puede dormir más tranquilo, etcétera. Entonces, pero en otras circunstancias, un niño sano, pues bueno, todos producimos secreciones por la nariz, todos producimos mocos, pero en un niño muy pequeñito los orificios son también muy pequeños. Muy difícil. Y un moco normal, aunque no esté enfermo, puede tapar la nariz. Y entonces, aunque no estén enfermos, si hay moquitos o nariz tapada, puede ser una cosa muy útil. Doctor, una preocupación actual es ahora hemos escuchado en las noticias, hemos sabido de algunos casos, se ha presentado una semana epidemiológica y conocemos que hay algunos casos que se han presentado y que también se está previniendo por parte de la Secretaría de Salud sobre el dengue, la chikungunya. ¿Cómo estamos en esta ciudad capital? ¿Cómo estamos en el estado? Y básicamente lo más importante que queremos saber, ¿cómo prevenir? Claro. Bueno, pues ya es conocido por todos que el país tiene un problema de este tipo de infecciones, tanto de dengue como chikungunya, y que es transmitida por los mosquitos, un tipo de mosquitos. De por sí, bueno, los mosquitos son una molestia. Los que producen este tipo de enfermedades son los que habitan en zonas cálidas, entonces tierra caliente y en la costa. Felizmente
estos mosquitos no han modificado sus características biológicas que les permitan llegar a cierta altura. Entonces, en Morelia, felizmente, no hemos tenido casos autóctonos o notificados de este problema. Entonces, al mosquito no les gusta ni el frío ni las zonas altas. Y es más bien un problema de los lugares cálidos, tierra caliente y las costas. 30% de la costa, ¿verdad? Y 20% sí, en tierra caliente se han presentado. Exacto. Ajá. Entonces, lo que puede ocurrir es de que en la actualidad, bueno, pues los viajes son muy frecuentes y nos gusta ir a la playa y salir de paseo, o en el trabajo tenemos que desplazarnos. Entonces, es cuando uno puede adquirir alguna de estas infecciones allá. Pasan de 3 a 7 días, y en una semana desarrollamos los síntomas estando aquí en Morelia, y no significa que lo hayamos adquirido aquí, sino que esta parte de antecedente de un viaje puede ser algo que ayude al diagnóstico. Entonces, lo típico, bueno, pues es la presencia de fiebre, que suele ser fiebre elevada, más o menos de inicio brusco, con malestar y con dolores en el cuerpo, articulaciones, músculos y cabeza. Hay que estar muy atentos. Vamos a ir a una nueva pausa, regresaremos a la parte final para que nos diga esto, qué nos indica y qué debemos hacer, y la Secretaría de Salud cómo está trabajando con este tema. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Parte final de este programa, que además de información, bueno, pues hemos sostenido y hemos compartido pues un momento de experiencias, ¿no? De aprendizajes que podemos tener cuando se suscitan en la familia, en casa, incluso en la escuela, algunos síntomas que nos dicen que nuestro pequeño está enfermo. Entonces nosotros luego, como decíamos, nos estresamos, podemos precipitarlos en llevarlos al médico, o bien de suministrar algún medicamento que no es el adecuado. Ya platicábamos de eso, y también algo que está hoy en boca de todos es esto, la preocupación porque mi hijo vaya a contraer en alguna zona dengue o chikungunya, que nos fuimos a pasear, regresamos muy contentos y el niño pues ahora está en cama. ¿Qué puede suceder cuando adquirimos esto? Bien, es un riesgo ciertamente que es latente cuando viajamos a estos lugares donde sabemos que está una enfermedad que es transmitida por un insecto y que nos puede picar en cualquier momento, ¿no? Entonces, varias cosas que se pueden hacer, especialmente en donde se está viviendo. Y aquí mismo en Morelia, aunque sepamos que los mosquitos de Morelia, de algunas zonas de nivel alto del mar, no llega ahí el mosquito que transmite estas enfermedades, pero hay mosquitos de otros. Entonces, es una molestia. Entonces, tanto en estos lugares que seguramente nos están viendo en la costa y en tierra caliente, es muy importante tener algunas medidas de control ambiental, y esto pues se ha difundido por las instituciones de salud de forma exhaustiva, me parece, como descacharrizar los terrenos y casas y azoteas y lugares para que no haya ambientes propicios para el desarrollo de los mosquitos. Entonces, las pilas hay que tenerlas tapadas, cubiertas, y no dejar recipientes u objetos que permitan los depósitos de agua y la proliferación de los mosquitos. Esa es una parte muy importante. Por otro lado, ya en el domicilio vale la pena que se utilicen mosquiteros. Estos pueden ser muy económicos, desde telas porosas, que son baratas, que nos permiten hacer cortinas, tanto en ventanas como en puertas, para reducir el ingreso de los mosquitos a las habitaciones o a las casas. En cama podemos tener mosquiteros también, para que podamos dormir tranquilamente sin interferencia y sin riesgos de enfermedades con los piquetes de estos insectos. Y si uno tiene que viajar hacia estos sitios, pues no se va a llevar, en general no se lleva uno la tela o todo el kit, ¿no? Los mosquiteros, sino uno tendría que llevarse, por ejemplo, repelentes para insectos.
Los repelentes pueden ser naturales o industrializados. Los que son accesibles son algunos naturales, por ejemplo, el consumo de vitamina B1 y B6, vitamina B en general, su consumo de 100 miligramos diarios, en niños la dosis puede ser variable, incluso desde una semana antes de la planeación del viaje, puede contribuir a repeler a los insectos, a los mosquitos en general, la vitamina B. Y tiene que administrarse desde una semana antes, en forma general 100 miligramos al día. Y durante la estancia continuar con 100 miligramos al día. La vitamina B es una vitamina que no es tóxica, de hecho se elimina por el cuerpo, se elimina a través del sudor, y precisamente el olor de la vitamina hace que nuestro cuerpo no sea atractivo para los mosquitos. Y qué importante, perdón que lo interrumpa, qué importante es esto, porque nos vamos a ir de viaje y tenemos todos los preparativos, ¿no? Y que vamos a llevar esto, y nunca nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Sí. Cómo poder tomar una vitamina que nos va a ayudar a evitarlo. Cierto. Entonces, así que puede ser una alternativa natural y que no es peligrosa, especialmente para niños, para reducir el riesgo de picaduras. Pican de todas maneras, entonces habrá que tener algunos otros cuidados, como por ejemplo utilizar ropa fresca, preferentemente pues vamos a lugares cálidos, pero mangas largas, calcetas, pantalones largos, frescos preferentemente, como decía, que reduzcan la oportunidad de que nos piquen en algunas zonas inadvertidas. La cara es muy sensible, uno puede manotear y espantarlos, pero a veces en los pies o en las piernas se dificulta, en niños es más difícil, y entonces pueden utilizar algunos otros repelentes, estos dependiendo de qué tan intensa sea la exposición. Asimismo puede utilizarse algunos que se ponen en forma de loción en el cuerpo y en forma de spray en la ropa. Algunas sustancias naturales como la citrulina pueden utilizarse, son aceites que se pueden untar en el cuerpo o ponerse a quemar en algunas habitaciones, nomás que estén ciertamente ventiladas, porque el humo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, monóxido de carbono en tal caso, en lugares muy cerrados puede ser inconveniente también por intoxicaciones. Entonces un poco de ventilación, la citrulina puede quemarse en forma de una velita, y es un aceite natural que no es tóxico tampoco y que ahuyenta a los insectos. Los que realizan otro tipo de actividades requerirán algunos otros repelentes que sí podrían tener alguna absorción, pero pues hay que usarlos con el cuidado necesario, ¿no? En forma de spray o en cremas. La duración también es muy variable, entonces hay algunos que pueden proteger por 4 horas para algún evento al aire libre, otros hasta 6 u 8 horas, especialmente los de forma de spray, que pueden ser utilizados en el trayecto, en las estancias en estos sitios. Muy bien, hay algunas personas que nos han llamado, quedan muchas dudas, nos queda el tema para muchos programas, por supuesto, la Secretaría de Salud y particularmente usted que siempre, pues es su labor y además lo hace con mucho corazón y con mucha pasión el de informarnos, porque hemos enfatizado justamente eso, la información hace la diferencia. Si hay padres informados podemos prevenir muchas cosas, podemos también tocar el tema, esto que ya lo hemos platicado, relajarnos un poco y pues vivir el desarrollo de nuestros pequeños y compartir con ellos, ¿no? Queremos agradecer a Claudia Suárez de la Colonia Nueva Valladolid. Dice, ¿las escuelas deben solicitar que los niños tengan todas las vacunas para evitar contagios? Sí, es algo que incluso algunas escuelas solicitan en las inscripciones de los niños y cotejan que su esquema de vacunación esté al corriente. La Secretaría de Educación en el Estado forma parte de una organización que tenemos en el sector salud, que es el Consejo Estatal de Vacunación, y que contribuyen a realizar algunas acciones que apoyan a las políticas públicas de protección a la población.
Entonces, efectivamente, pues creo que la mayoría de las escuelas solicitan las cartillas de vacunación para poder inscribir a sus hijos, y también en campañas hay una muy buena coordinación con las escuelas para solicitar la autorización y permiso a los padres para vacunar a sus hijos contra diversas para combatir diversas enfermedades utilizando las vacunas que corresponden. Pues justamente ya tenemos otro tema, pues se los quedaremos debiendo, pero por supuesto que lo tendremos para ustedes aquí nomás en sintonía. El esquema de vacunación es importante saber, hay gente incluso que está en contra de esto, ¿no? Este tipo de crianza le indica que no a las vacunas, pero sabremos cuáles son los beneficios. Muchas gracias por haber estado aquí, encantados como siempre de recibirle, y la invitación está abierta para siempre. Muchas gracias. Con mucho gusto, encantado. Que tenga mucha salud y muy buen día. Muchas gracias, muy buen día. También les agradecemos a ustedes el patrocinio de Esfera y los esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien, bonita tarde.